cedo el uso de la voz a nuestra maestra del día, la doctora Ana Lucía Domínguez Franco, con su clase de delirium. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias, doctor Schwartz, maestro, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Pues el tema de hoy es un tema que se había mencionado previamente en cuanto tocamos el tema de sedación en paciente de la UTI, pero es importante considerar que no solamente es en el contexto de terapia intensiva, también un paciente que lleva mucho tiempo hospitalizado, mucho tiempo incluso en aislamiento social. Si se juntan, si se suman diferentes factores de riesgo, pues se puede presentar esta entidad. Incluso es importante porque muchas veces pasa subdiagnosticada y o se maldiagnostica o se puede confundir con alguna otra patología. En los puntos que vamos a enfocar el día de hoy es con relación al diagnóstico, la definición como tal, qué factores de riesgo pueden estar relacionados al momento nosotros de estar pensando o estar sospechando de que existe delirium, qué pruebas de screening podemos utilizar de tamizaje. Vamos a tocar diferentes puntos porque hay una cosa que es una prueba de tamizaje y hay otra cosa que es una prueba ya como tal diagnóstica. Las medidas que existen es un tema también un poquito controversial porque muchas veces no se sabe si existe alguna forma de prevenirlo, alguna forma de tratarlo. Y también es importante si hay algunos medicamentos que van a aumentar el riesgo y el tratamiento como tal, farmacológico versus no farmacológico, y lo vamos a aterrizar también en pacientes que ya tienen COVID-19. ¿Cómo están nuestros pacientes? ¿Qué tanto riesgo están teniendo? ¿Cómo lo están presentando en la terapia intensiva? Pues vamos a tener que entender que muchas veces las alteraciones cognitivas van a ser manifestaciones que no van a ser muy específicas, no las vamos a poder notar. Hay pacientes que en un contexto de hospital, pues podemos ver que es un paciente que está muy tranquilo, que está dormido, e incluso podemos decir, no, pues qué buen paciente, no se queja, está ahí acostado, no hace nada. Entonces, son manifestaciones que no son específicas y que nosotros como personal médico no solamente nos corresponde al área médica, sino a cualquier que esté relacionado en manejo de pacientes, pues tiene que estar pendiente. Es importante también considerar que muchos factores que van a estar en el área de terapia intensiva pueden desencadenar o pueden repercutir en que el paciente presente delirium, y también hay que tener en cuenta que se ha hablado mucho de el adulto mayor y los riesgos que existen cuando se asocia a un deterioro cognitivo previo. También el hecho de presentar el delirium puede condicionar un deterioro cognitivo crónico a largo plazo. Lo que les comentaba, no solamente es difícil de diagnosticar, muchas veces no lo reconocemos, y esto es muy importante porque se ha visto que los pacientes que tienen o que lo desarrollan tienen una mortalidad aumentada tanto durante la estancia como incluso a 6 meses. Entonces, lo que quiero que ustedes consideren es que el delirium va a ser como una falla cerebral aguda. Así como existe lesión renal aguda, así como existe falla hepática aguda, también el delirium se debe considerar como una falla cerebral aguda. Va a ser algo que se va a presentar de forma súbita, aguda o subaguda, con una disminución en la función cognitiva. Entonces, eso es algo muy importante para que nosotros nos oriente al diagnóstico de nuestro paciente. ¿Cómo podemos también estar englobando en esta definición? Va a haber una alteración en la capacidad global cognitiva, entonces por eso es muy importante que consideremos al momento de hacer algunas pruebas. También va a haber un déficit de atención, nuestro paciente va a estar inatento, nosotros le vamos a poder estar haciendo alguna pregunta, algún test, y nos va a responder alguna otra cosa, no nos va a prestar atención, va a haber disminución en la actividad psicomotora, el paciente va a estar más postrado en cama, le va a costar trabajo moverse, y esto a su vez vamos a ver que también va a condicionar que el delirium pues se perpetúe. Alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, como les había comentado, muchas veces la forma de presentación es tan sutil que el que un paciente refiera que está durmiendo más durante el día que durante la noche, eso es algo que nosotros deberíamos considerar como un dato de alarma. Yo soy anestesióloga y en el contexto, por ejemplo, de un paciente en un posoperatorio,
muchas veces dice el familiar o el personal de enfermería, no, pues es que el paciente todavía tiene la anestesia, ¿no? Y ya lleva 5 días que se operó, pues por alguna condición extra se quedó hospitalizado y pues no, ahí ya no es ninguna efecto residual de la anestesia, sino que el paciente ya está teniendo alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, puede ser una presentación de delirium hipoactivo y nosotros en esa forma la tenemos que diagnosticar para poder tener la sospecha y poder tomar las medidas más que nada. Y lo que les comentaba, múltiples formas de presentación. Esta es una diapositiva que creo que es muy relevante porque muchas veces se les llama se puede confundir con este tipo de otras entidades. Delirium con M al final es el síndrome confuncional agudo, que les venga a la cabeza que es la falla cerebral aguda, ¿de acuerdo? El delirio, a veces nosotros nos damos cuenta que alguien lo puede mencionar de esta forma, pero es importante hacer la diferencia. El delirio está hablando de algo, de un paciente que tiene datos de psicosis, que está fuera de sí, que son ideas delirantes, ideas irreductibles a la lógica. Sí, en algún paciente con delirium puede presentar datos de psicosis, y más si estamos en una presentación de delirium hiperactivo, pero no se le llama delirio. El delirio es una entidad completamente aparte. Y la demencia, que también es relevante considerar que vamos a tener que es algo ya más crónico, más progresivo, va a estar afectando de forma pues diversas áreas del integramiento del procesamiento cerebral y que va a ser algo mucho más crónico. Y ahí sí se debe de pensar o sospechar mayormente en población de adulto mayor, ¿no? Para nosotros poder ir haciendo el diagnóstico diferencial, podemos tener estas diferentes condiciones. El delirium, por ejemplo, va a tener una presentación que va a ser muy aguda, van a ser cambios súbitos o subagudos en cuestión de horas o días, va a haber inatención, el estado de conciencia va a estar alterado, el procesamiento o el pensamiento va a ser un pensamiento desorganizado y también va a haber alteraciones de la parte psicomotora, ¿no? La duración crónica puede ser más o menos, normalmente, pues mientras se logre modificar el factor detonante, puede mejorar esta cuestión, pero hay pacientes que las secuelas, por así decirlo, o el espectro del delirium sí puede durar hasta 6 meses, ¿de acuerdo? En cuestión de demencia, depresión, las voy a mencionar juntas, dense cuenta que el proceso o la presentación no es tan aguda, es un proceso que va a ser de forma más crónica, van a empezar con cambios muy sutiles que van a ir aumentando de forma progresiva, no siempre tienen alteraciones del estado de la conciencia, el procesamiento desorganizado sí puede estar presente en algún tipo de demencia, por eso es importante también hacer la diferencia con nuestros adultos mayores. La alteración psicomotora también puede estar alterada en estas dos, y la duración, pues ciertamente en estas dos entidades sí va a ser mucho más crónica. El único que podríamos tener a considerar que podríamos pensar que es delirium es la psicosis, que sí pueden ser brotes psicóticos, pueden presentarse con detonantes, con intoxicación, con alguna tumoración, con algo biológico, orgánico, que sea un detonante, y pues sí puede ser de forma muy aguda. Pero es importante tener en cuenta estas entidades para nosotros al momento de estar evaluando a nuestro paciente, irnos pues orientando hacia qué nos estamos enfrentando, pero lo más importante es que muchas veces nosotros siempre consideramos demencia, depresión, pero delirium no. Entonces, en un contexto de un paciente hospitalizado con los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, es importantísimo tenerlo en consideración todo el tiempo. La incidencia, vamos a ver que hasta 48% de los pacientes que tienen algún tipo de EBC, o sea, independientemente de la etiología isquémico hemorrágico, pueden tener este tipo de entidad de delirium. 60% son adultos mayores, por eso vamos a ver que es un factor de riesgo, y hasta 80% de los pacientes que entran a terapia intensiva
pueden presentarlo. Y el riesgo es mucho mayor si estos pacientes tienen algún tipo de ventilación mecánica, no solamente la invasiva, sino incluso pacientes con ventilación mecánica no invasiva también lo pueden presentar. Y esta es otra población que tal vez no vamos a tocar mucho durante nuestra clase, pero en pacientes con cáncer, pacientes terminales, se dice que hasta 8 de cada 10 o incluso alguna bibliografía, hasta 9 o 90% de nuestros pacientes al final de la vida, incluso pues nosotros también podríamos incluirnos no solamente en pacientes oncológicos, vamos a presentar algún grado de deterioro cognitivo de delirium, ¿de acuerdo? Esta lista pues son todos los factores que podríamos considerarse factores de riesgo y ustedes vayan viendo qué factores tienen nuestros pacientes que están en un área de terapia intensiva, en un área incluso de hospitalización. ¿Cuántos pacientes, por ser nosotros nuestra población mayor, una población que tiene una pirámide poblacional invertida, tenemos mucha población adulto mayor, pues cuántos de ellos son mayores de 65, cuántos ya por tener cierto grado de deterioro cognitivo? Hablando ya en el contexto de terapia intensiva, pues un paciente crítico, muchas veces ya tiene algún tipo de infección. Ahorita hablando de COVID, pues vamos a tocar un poquito porque también es relevante. Algunos tienen algún grado de depresión que es subdiagnosticada o incluso no tienen ningún tipo de tratamiento. Pacientes, por ejemplo, este es en el contexto de pacientes en el periodo posoperatorio. Entonces, es importante considerar siempre en un paciente que estemos en un posoperatorio, si hay algún cambio en el estado cognitivo-conductual que de repente fluctuó mucho, tiene alteraciones muy agudas, cambios del estado de alerta muy agudos, ver si es un inadecuado control del dolor, incluso si son los medicamentos que se modificaron, si está teniendo algo que nos está llamando la atención, ¿de acuerdo? Alteraciones visuales y auditivas. Se dice que los pacientes que tienen algún, pues como yo que utilizamos lentes o los pacientes que utilizan algún dispositivo auditivo, muchas veces cuando están en un hospital, pues, o incluso regreso a la parte quirúrgica porque es donde yo me desenvuelvo un poquito más, no siempre se les da ni el auditivo ni los lentes, ¿no? Entonces sale el paciente a recuperación, el paciente se empieza a agitar, empiezan a decir, no, pues es que ya se puso como loquito, etcétera. También hay que evitar utilizar este tipo de adjetivos, pero muchas veces es porque nuestro paciente, imagínense, no ve y no oye. Entonces es un desencadenante y que eso nos puede estar condicionando que nuestro paciente se esté agitado. Todos estaríamos igual en esa situación. Los pacientes que tienen fractura de cadera, igual recordar que son pacientes, muchos de ellos mayores de 65 años, incluso de 80 años, pacientes con antecedente de alcoholismo, pacientes que ya tienen alguna alteración en el ciclo sueño-vigilia, que tienen insomnio, que tienen cierto consumo previo de benzodiazepinas incluso. Pacientes con falla renal, hay que sumar igual este factor de riesgo para cuando aterricemos el tema en COVID. Pacientes con algún grado de desnutrición, porque nos habla ya de un paciente que tiene un padecimiento más crónico, muchos pacientes, por ejemplo, oncológicos que ya llegan por el mismo, pues el catabolismo que tienen del propio tumor, ya llegan con mucha desnutrición, y pacientes con deshidratación o con alteraciones hidroelectrolíticas, pacientes con una inmovilización pues de prolongada, que son la mayoría también de los pacientes que tenemos en terapia intensiva, polifarmacia, regresamos a nuestros pacientes adultos mayores, y pacientes con sonda Foley. Eso se ha visto que también es un desencadenante e incluso, ya se ha tratado de ser menos invasivo y que todo lo que no requiera realmente nuestro paciente, hacerlo a un lado. Entonces, ¿por qué es importante ya irlo aterrizando un poquito en cuestión de paciente en terapia intensiva? Pues de los pacientes con 65 años, hasta 30% van a estar en un contexto de terapia intensiva. 50% de los que están ventilados tienen mucho más riesgo de delirium, y esto que incluye ventilación mecánica y ventilación mecánica invasiva y no invasiva, perdón. Y el costo anual, no hay cifras en México, al menos no las encontré, pero en Estados Unidos habla de hasta 4 a 16 billones de dólares por año. El hecho de que un paciente tenga delirium nos va a llevar a mayor riesgo de autoextubación, por lo tanto hay mayor riesgo de
falla la extubación, que el paciente se vuelva a reintubar, que el paciente broncoaspire al momento de hacerse esta autoextubación, que el paciente tenga neumonía por realizarse la autoextubación, una hospitalización mucho mayor prolongada, el paciente con un delirium muy marcado no va a poder estar interactuando con el medio, le va a costar trabajo incluso ingerir sus alimentos, hidratarse por vía oral. Muchas veces a estos pacientes no se les puede dar vía oral porque si están en un estado de delirium hipoactivo, existe riesgo de que broncoaspire, entonces el paciente tiene que estar pues con algún dispositivo endovenoso, subcutáneo, central, sonda, etcétera. Más días de ventilación mecánica en contexto de paciente en terapia intensiva y pues la mortalidad, que ahorita les voy a mostrar una gráfica. Y pues sí, o sea, no es que nosotros estamos teniendo cierta pues discriminación a nuestros adultos mayores, pero en este contexto sí tienen mucho mayor riesgo. Vean cómo se va a elevar la curva y la probabilidad de tener el delirium conforme van aumentando la década en años. Comparamos el de 30 con el de 80 y sí se puede, se ve un pico pues muchísimo más alto en nuestra curva. Pero también es relevante que en un contexto de un paciente crítico, hablando, por ejemplo, de algunos pacientes con COVID que están en terapia intensiva, que no tienen una edad mayor de 65, que al contrario, son pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, esos pacientes, por estar en terapia intensiva, estar bajo ventilación mecánica invasiva, tener una infección, tener polifarmacia, están desarrollando delirium. Entonces es importante considerarlo, ¿de acuerdo? Y también la parte, pues lo que hemos siempre comentado, la parte social, la parte mental del aislamiento, pues es también un detonante. ¿Qué teorías existen? Una disculpa, aquí se movió la diapositiva, pero el título del artículo, que en este título nos habla sobre las teorías y la fisiopatología de cómo se puede desarrollar el delirium, y se habla de un estrés oxidativo que está presente en estos pacientes. También se puede hablar, son diferentes teorías, pueden estar simultáneas o pueden ser cada una aparte. Envejecimiento neuronal, neuroinflamación, y que eso ahorita lo voy a tocar un poquito más con relación a COVID, y también una disregulación neuroendocrina, disregulación circadiana. Todo esto nos va a llevar al final de cuentas a que haya alguna alteración en cuanto a los neurotransmisores. La mayoría de las teorías en cuanto a implicación de neurotransmisores hablan que la melatonina va a estar disminuida, la dopamina va a estar aumentada y la acetilcolina va a estar disminuida. Esto es de relevancia porque para nosotros eso nos va a orientar a nuestros probables blancos farmacológicos. Y digo probables porque como son teorías, pues los blancos farmacológicos sí en algunos pacientes tienen cierta mejoría, pero tampoco es la panacea y tampoco es el gold standard ninguno de los siguientes, ¿de acuerdo? También es importante considerar que los medicamentos como tal van a tener riesgo, van a aumentar el riesgo de nuestros pacientes. Y les puse la lista y la lista se las puse como recortada, cortada, porque hay muchísimos medicamentos, pero muchas veces, por ejemplo, nuevamente regresando al contexto de anestesiología, satanizan de que la anestesia fue lo que ocasionó que el paciente tuviera delirium, ¿no? Pero si ustedes ven aquí en nuestra tabla, o sea, cualquiera de estos, hasta el captopril, está como en algunas literatura como que puede ser un factor desencadenante. El celecoxib, la amitriptilina, la aspirina. ¿Cuántos de nuestros pacientes no tienen una profilaxis con aspirina? ¿De acuerdo? Ya los pacientes que tienen consumo de alguna benzodiazepina, también es importante considerarla. Algunos beta bloqueadores incluso, ya aquí sí, por ejemplo, sale el fentanilo en cuestión de opioides, metrotexate, mirtazapina, o sea, todo lo que nosotros le demos a nuestro paciente, todo en un contexto hay que considerarlo como un factor de riesgo para que sea delirium. Y aquí les va como un tip.
siempre que ustedes hagan alguna modificación farmacológica, sean opioides, no sean opioides, sean benzodiazepinas, no sean benzodiazepinas, cualquier medicamento que ustedes hagan, si después de 24 horas el paciente tiene algún cambio en cuanto al el estado cognitivo, es un dato de alarma y que nosotros tenemos que tener alta sospecha que podríamos estar en presencia de delirium, ¿de acuerdo? De los principales que se han satanizado y que se han dicho que sí son muy pues desencadenantes de delirium están los opioides. Son diferentes estudios que se realizaron, pero sí el mayor número de casos reportados es con relación a los opioides. También los corticosteroides, esto por ejemplo en el contexto de pacientes que lo utilizan, incluso nosotros lo utilizamos para profilaxis de náusea y vómito postoperatorio, pero también las benzodiazepinas. Está en una proporción un poco menor que los opioides, pero sigue siendo un factor condicionante y que puede ser un desencadenante, ¿de acuerdo? En la UCI, la mayoría, hasta 84%, o sea, vean, pasan sin ser reconocidos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que existe el delirium hipoactivo y muchas veces, pues, lo que les comentaba, si es un paciente que está intubado, que estuvo varios días con sedación y que el paciente no tiene una respuesta neurológica activa posterior a que se suspende la sedación, pues podemos decir, no, pues hay que darle chance, hay que darle un poquito más de tiempo, pero sí puede ser dentro de este aspecto, ¿no? Son mal diagnosticados, muchas veces se puede catalogar o clasificar como demencia, en mayoría ya de adultos mayores, o incluso como depresión. Entonces, esto es importante porque estos autores, Farrell y Ganzini, dicen que hasta 41.8% de los pacientes que fueron referidos ahí sí ya o fueron interconsultados por un servicio de psiquiatría, al momento de llegar a hacer la valoración de demencia o depresión, estos pacientes tenían delirium, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo al momento nosotros de también hacer la interconsulta. Lo más importante es hacer el diagnóstico, pero tal vez, o sea, nosotros no estamos en un contexto en el que estemos muy acostumbrados al estar aplicando las pruebas, las evaluaciones, los tamizajes, pero tal vez lo que sí podríamos hacer es tener el alto grado de sospecha, no darlo como normal, no darlo como es un adulto mayor, no darlo como es un paciente que estuvo 3 horas en anestesia, sino tener un alto grado de sospecha para poder nosotros hacer una intervención y más en aquellos pacientes que ya vimos que tienen bastantes factores de riesgo. En estos pacientes no nos podemos hacer de la vista gorda, no podemos darlo por alto y siempre tener alto grado de sospecha. Como parte para poderlo clasificar, está en el DSM-5 como parte de los trastornos neurocognitivos, mencionan nuevamente las alteraciones en la parte de la conciencia, una disminución en la capacidad de atención en el entorno, no se puede centrar, el paciente se le hace una pregunta y puede dar una respuesta, pero después se empieza a perder dentro de la conversación y empieza a hablar de otros temas, cambios en las funciones cognitivas, la memoria es de las principales que se van perdiendo. Si nosotros hacemos un mini mental test, al momento nosotros decirle peso, caballo, manzana, después al momento de volver a evaluar si el paciente lo recuerda, ya no lo va a tener presente, alteraciones en el lenguaje, no puede incluso identificar muchas veces si nosotros le enseñamos una pluma, el paciente no nos puede decir que eso es una pluma, dice que es una taza o lo puede tener esta alteración. Esto también es importante, lo que habíamos comentado, en un corto periodo de tiempo y lo también muy, muy, muy relevante es fluctuar a lo largo del día. ¿Y a qué nos referimos con fluctuar a lo largo del día? Muchas veces pasa el turno de la mañana, pasa el turno a valorar a los pacientes, pasa visita y dicen, no, pues todos los pacientes están muy tranquilos, interactuamos con ellos muy bien, me dice que tiene EVA de 0, estuvo bien, pues sin ningún problema. Turno de la tarde igual, sin ningún cambio, todo estable, ¿no? Y llega el turno de la noche.
¿Qué pasa en el turno de la noche? Todos los pacientes están, coloquialmente le decimos, colgados del techo, agitados, fuera de sí mismos, muchos incluso con alucinaciones visuales auditivas, y uno dice, pues, ¿cómo en la mañana estaba tan tranquilo y en la noche presenta estas alteraciones? El delirium fluctúa. Entonces es muy importante que si nosotros ya hicimos un diagnóstico de delirium, considerarlo durante cierto tiempo que va a permanecer en ese estado, y que si hay cambios es debido a las fluctuaciones. Por ejemplo, en nuestros pacientes que son pacientes oncológicos, pacientes que reciben ciclos de quimioterapia, es muy notorio que cuando dan los ciclos de quimioterapia, estas fluctuaciones son un poquito más evidentes, y el resto del tiempo, sin que tenga algún factor extra, se mantiene un poquito más estable. Entonces es muy importante, y comentarlo, como siempre habíamos dicho, la comunicación entre personal del área de salud, ¿no? Y lo más también relevante a considerar es que es algo fisiológico directo de una enfermedad médica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar la causa. El delirium es secundario a alguna causa, algún insulto que nos está condicionando que esté perpetuándose este estado de insuficiencia cerebral aguda, como le habíamos llamado al inicio. No, nosotros, si ya hicimos el diagnóstico de delirium, no solamente se vale decir tiene delirium, vamos a darle haloperidol, sino es importante buscar la causa. Tiene retención aguda de orina, tiene alguna infección, tiene mal control del dolor, ¿qué es lo que está haciendo este detonante? Algunas veces pues no se puede modificar, como por ejemplo, pues el detonante es la infección, pero va en el día 1 del antibiótico, ¿no? Entonces ya tenemos identificado el probable detonante, el factor de riesgo, que es la infección, y pues nada más es cuestión de estarnos vigilando, dar el tiempo a que se complete el esquema de antibiótico y ver si se resuelve o no. Si no se resuelve, buscar una nueva causa para ver qué es lo que nos está perpetuando o qué nos está detonando, ¿de acuerdo? En cuestión de las pruebas, ya les había hablado del Mini-Mental, no se los puse porque es un poquito largo, pero este es uno que se puede utilizar en paciente que no se puede interactuar con él debido a que está, por ejemplo, en terapia intensiva, o que está intubado, o que no podemos hacerle como tal directamente las preguntas, ¿no? Primero, lo que habíamos dicho, es algo agudo, tuvo una fluctuación en menos de 24 horas. Si no, pues quiere decir que no es delirium. ¿Por qué? Porque ahí no cumple la definición operacional. O sea, no es delirium si lleva más de 6 meses, si lleva más de 2 semanas. No, tiene que ser algo muy, muy agudo en muy poco tiempo. En cuanto a la inatención, nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que nos apriete la mano, y en español le dicen cuando sea la letra A en la oración Casa Blanca. Entonces, el paciente debe de apretar la mano del que está haciendo el interrogatorio, del que está haciendo el examen, cada vez que se diga la letra A. Si hay de 0 a 2 errores, no, tampoco no es delirium. Si hay más de 2 errores, hay que evaluar el nivel de conciencia. El nivel de conciencia tiene que ser un RASS de 0, que es el paciente que se encuentra pues tranquilo, se puede interactuar con él, no está alterado, pero tampoco está con mucho sueño. O sea, es un paciente despierto, tranquilo, como si nada. Si está en otro de 0, si está o muy agitado o está muy dormido ya sin que sea un efecto de un sedante, hay que considerar que es positivo y que el delirium está presente. Si el paciente tiene un RASS de 0, quiere decir que se puede interactuar con él y se le van a hacer estas preguntas para ver si el paciente tiene algún grado de desorganización en el pensamiento. Se le pregunta si las piedras pueden flotar en el agua, si los peces están en el mar, si cuánto pesa más 1 kilo de piedras o 1 kilo de plumas, si un martillo se puede utilizar para clavar un clavo, y a partir de ahí, dependiendo de si hay más de un error, también podemos hacer el diagnóstico de CAM-ICU positivo, o sea, tiene delirium, y si no hay entre 0 y 1 error,
no tenemos delirio. En cuanto al CAMP, que es para paciente hospitalizado, nosotros también evaluamos estas 4 entidades: el inicio de que sea agudo y que sea fluctuante, las alteraciones en la atención, el pensamiento desorganizado y el nivel de alteración de la conciencia. El inicio agudo y fluctuante, muchas veces nos podemos apoyar de los familiares, del personal de enfermería, que muchas veces es el que está ahí pegado 100% al paciente. Si la respuesta es no, no seguimos en el cuestionario. O sea, esta es la principal que debe tener nuestro paciente para poder nosotros considerar que es delirio. Alteraciones en la atención. El paciente no sigue una conversación. Si la contestación es no seguir el cuestionario. Quiere decir que tampoco tenemos sospecha de delirio. Pensamiento desorganizado. También se puede hacer, le podemos estar haciendo una plática. No es necesario decirle al paciente que le vamos a hacer este test. Se puede ir haciendo un interrogatorio, la historia clínica. Si el paciente de pronto empieza a decir cosas sin sentido, que estaba en su casa y de repente escuchó que caía lluvia dentro del cuarto y llegaron los de la basura, o sea, cosas como que una historia que no tenga mucho sentido, que no tenga mucha coherencia, ojo, sin ser con cuestiones alucinatorias o ilusiones, o sea, que no tenga ningún componente de alucinaciones, es también pensamiento desorganizado. Alteraciones en la conciencia es muy importante porque nos va a orientar hacia qué tipo de delirium nos estamos enfrentando, si es hiperactivo o si es hipoactivo, si el paciente está muy dormido, si está con estupor o está en coma y no responde, ¿de acuerdo? La sensibilidad y especificidad es de 95%, entonces, si ya tenemos el alto grado de sospecha, es mandatorio nosotros aplicarlo. Y si ustedes ven, son 4 preguntas que con una evaluación en 5 minutos podríamos tener todos estos datos y pues evitar que sigamos siendo parte de la estadística al no diagnosticar el delirium de forma correcta. Ya hablando de los subtipos del delirium, vamos a hablar del hiperactivo. El paciente está muy agitado, está agresivo, muchas veces igual tiene la habilidad emocional, se pone a llorar, se pone con muchos cambios en este sentido, se retira sondas, es cuando el que se va a extubar enseguida y se asocia con mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque hacer el paciente que se está colgando del techo, como les dije previamente, es el que sí le van a pasar algún tipo de medicamento, sí le van a pasar su dosis de Aldol, sí le van a dar olanzapina, sí van a estar más al pendiente. Entonces, por eso, algunas corrientes y más, no tanto del área de geriatría, sino de psiquiatría, mencionan que este grupo de pacientes sí tienen un poquito mejor pronóstico, porque son los que sí se llegan a tratar farmacológicamente. Si ustedes conocen a alguien de geriatría, van a ver que muchas de las formas de manejar a estos pacientes adultos mayores que tienen síndromes geriátricos y presentan delirium van a diferir un poquito, o más bien bastante, en cuestión al momento de compararlas con los manejos que dan los psiquiatras. Entonces, es muy importante tomarlo con reserva, saber qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, la causa que está condicionando el delirium y ver si también se beneficia de dar el tratamiento farmacológico. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con esto. En cuanto al hipoactivo, es hasta el 71% de los pacientes. Por eso es que el delirium pasa tan infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque les comentaba, es el paciente que está muy tranquilo, está en su cama, no está siendo un paciente problemático, por así decirlo, entre comillas. Entonces, uno pues pasa la visita, enfermería igual está muy feliz, se deja que se cambie, se deja que se bañe y nadie sospecha que este paciente tiene delirium, ¿no? Entonces, es importante considerar si pacientes de forma aguda presenta baja actividad psicomotriz, está más letárgico, hay una indiferencia afectiva, hay apatía, hay diferencia a los estímulos externos, es importante nosotros considerarlo y ver qué es lo que nos está desencadenando el delirium.
Entonces, más que les pongo esta tablita para que vean los tipos los subtipos también que pueden estar presentando, que puede estar presentando cada uno. Por ejemplo, en hiperactivo, un paciente que tenga euforia, risa fácil, pesadillas, puede ser alguien que se está comportando con un espectro hiperactivo, ¿de acuerdo? Alguien que está desatento, que llega el doctor y hasta el doctor dice, no, pues es que este paciente cada vez que paso visita, pues no me hace caso, como que no le importa lo que le vengo a decir o no le importa cuando yo vengo a interrogarlo, pues es un paciente que está desatento, hay que ver si fue de forma aguda, si está apático también hay que sospecharlo, entonces es importante considerar estos formas de presentación, ¿de acuerdo? En cuanto a al porcentaje, ya les había mencionado, la mayoría puede ser en un poquito de espectro hiperactivo, hipoactivo, y les pongo el mixto, por eso mismo que les comentaba previamente. Los pacientes que tienen delirium fluctúan y muchos de ellos, como les comentaba, en la mañana va a estar súper dormido, no va a estar interactuando ni con sus familiares, no va a estar comiendo porque está tan dormido que no va a tener ni siquiera la necesidad de estar ingiriendo sus alimentos, pero ahora sí, cuando empieza a ser, cuando cae la noche, el paciente al tener su ciclo circadiano alterado, al tener toda esta alteración de los neurotransmisores, el paciente va a estar súper movido, agitado, alucinando, entonces por eso el mayor porcentaje en este caso se quedó como mixto. Tenemos que identificar y tratar la causa, no solamente es dar el tratamiento, y también considerar tratamiento no farmacológico como primer punto y tratamiento farmacológico solamente si estamos teniendo un paciente que tenga datos de delirium hiperactivo con alucinaciones o en hipoactivo que tenga sospecha de que puede estar teniendo alucinaciones. En cuestiones de manejo no farmacológico, mejoría sensorial, lo que les comentaba, muchas veces es importante que nuestros pacientes les preguntemos al inicio si utilizan lentes, si utilizan algún tipo de dispositivo auditivo, que durante su hospitalización los tengan todo el tiempo, incluyendo el área de quirófano. Muchas veces entran a cirugía sin ellos, pero es importante, por ejemplo, en el área de recuperación que tengan estos dispositivos, promover la movilidad. Por eso ya incluso me regreso al contexto quirúrgico, los pacientes salen de cirugía y a menos de las 24 horas, dependiendo de cada caso, pero ya se promueve que el paciente se levante de la cama, se promueve que el paciente no esté todo el tiempo acostado. Pacientes con hospitalizaciones prolongadas, se promueve que el paciente esté haciendo deambulaciones y actividades físicas, en este sentido caminar, para que pueda ser como una medida antidelirium. Orientación cognitiva, que el paciente en su cuarto tenga un calendario, por ejemplo. Yo me pregunto, yo nunca he estado hospitalizada, pero ¿cómo se sentirá estar en un cuarto que no tenemos ni una ventana muchas veces, que no tenemos ninguna tele, no tenemos periódico, no tenemos radio, y no me llega a preguntar el doctor o la doctora qué día es, qué mes es, qué estación es? Es imposible que alguien que no tenga una orientación nos pueda decir exactamente estas respuestas. Entonces, nosotros siempre sugerimos hacer la adaptación del calendario para que el paciente esté viendo en qué día está, qué día de la semana es y cuántos días lleva incluso dentro de la hospitalización. Control adecuado del dolor es muy importante. Todos los pacientes que tienen alguna sospecha o que podrían tener dolor, pacientes posoperados, pacientes con sondas, pacientes intubados, es importantísimo. Los pacientes que tienen un tubo endotraqueal tienen dolor al tener este tubo. Si el paciente está únicamente con sedación, lo que habíamos visto previamente, si tiene su infusión de midazolam, porque es lo que tenemos en el hospital, y se está agitando y agitando, es porque le falta manejo del dolor para que pueda tolerar el tubo endotraqueal. El dolor no se trata con medicamentos tipo hipnóticos, se trata con analgésicos, ¿de acuerdo? Y lo mismo en pacientes posoperados. Si no estamos teniendo adecuado control del dolor, hay que hacer modificaciones para poder lograrlo. Comunicación simple y lineal. También es importante que nuestro paciente nos entienda, no utilizar tantos tecnicismos. Corrección de la desnutrición o del desequilibrio hidroelectrolítico también es muy importante.
Mejorar los hábitos del sueño. De medidas no farmacológicas siempre metemos, les comentamos a los familiares que si tienen sueño durante el día, por ejemplo, que realicen siestas, pero las siestas que no sean más de 30 minutos y que no sean más de 3 siestas durante el día. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que el paciente esté durmiendo durante todo el día, es pues prácticamente esperado que durante la noche el paciente va a estar con alto grado de actividad. Entonces, mejorar este hábito, mejorar o promover el ciclo circadiano nos puede ayudar bastante. Vigilancia de los medicamentos. Si es un paciente con adulto mayor que empezó con fluctuaciones, ver si se los está tomando de forma correcta, si se tomó más, si las dosis las está tomando adecuadamente, estar pendientes también de este punto. Y como todo lo que ya siempre mencionamos en medicina, la parte del manejo es multidisciplinario. En este tipo de pacientes, independientemente de contexto COVID, sin considerarlo, pero siempre nos apoyamos en los familiares, por ejemplo. Incluso en pacientes que ya están en casa, es importante que nuestros familiares también formen parte del equipo para poder pues mejorar la parte del pronóstico. En cuanto a las estrategias farmacológicas, como les había comentado, los medicamentos está la melatonina, se puede iniciar con 5 miligramos por la noche hasta 15 miligramos por la noche. También los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el Donecid, hasta 75 miligramos, y antipsicóticos. De los antipsicóticos vamos a tener que hay haloperidol, que es el gold standard. Psiquiatría incluso menciona, algunas veces nos han dicho que ellos dosis máxima tienen hasta 90 miligramos de aldol por día. Geriatría, otras áreas son un poquito más, se van un poquito con dosis más bajas, 20, 30 miligramos máximo por día. Se puede dar vía oral, hay presentación en gotas, hay presentación en tabletas, hay presentación vía IV y pues algunas veces los pacientes que no tienen vía endovenosa se les puede aplicar subcutáneo. Olanzapina también es un antipsicótico atípico. El perfil nos ayuda un poquito más porque la dosis es dosis única por la noche, también se va escalando, y risperidona y quetiapina. Lo importante es considerar la dosis mínima efectiva, como todos nuestros medicamentos que son del área de neuromoduladores, por así llamarles, son medicamentos que tienen efectos adversos. Entonces, dosis mínima efectiva. Y en cada uno de ellos, obviamente, considerar los efectos adversos de cada uno. Por ejemplo, el haloperidol es importante estar vigilando el QT corregido y ver que no interactúe con algún otro fármaco, ¿no? Y sí, las recomendaciones van más allá, orientadas a pacientes que tienen agitación o que tienen algún tipo de alucinación. ¿De acuerdo? Hay algunos estudios que han salido recientemente que comparan pacientes que se les dio placebo y versus pacientes que se les dieron algún tipo de antipsicóticos, y sí se ha visto que incluso la mortalidad puede estar aumentada en este grupo de pacientes. Entonces sí hay que ser muy juiciosos a quien le iniciamos este medicamento, pero como dice una de mis maestras, la doctora Argelia Lara, es importante considerar que el que no sabe manejar al paciente con delirium es aquel que va a estar amarrando a estos pacientes. El que no sabe farmacocinética es el que va a estar amarrando a estos pacientes. Estos pacientes sí se agitan mucho, requieren dosis altas de medicamento, pero si nosotros tenemos un adecuado conocimiento de este grupo de fármacos, podemos lograr que nuestro paciente esté tranquilo, sin agitarse, y que pues se mantenga su integridad como persona, ¿de acuerdo? En cuanto a la mortalidad, lo que les venía comentando, salió en JAMA 2004, es un poquito viejito, pero vean cómo se ve la mortalidad a 6 meses. Son pacientes en terapia intensiva, realmente son pacientes con ventilación mecánica. Todos ellos de por sí, por estar en terapia intensiva y con ventilación mecánica, su mortalidad ya está condicionada, pero sí se ve cierta
diferencia en la curva de Kaplan-Meier en cuanto a la posibilidad de sobrevivir a los 6 meses en pacientes que sí tuvieron delirium, ¿de acuerdo? Es importante que consideremos que muchos de estos pacientes, después de que estuvieron en un área de terapia intensiva, en una hospitalización prolongada, que tuvieron muchos dispositivos de forma invasiva, sondas, la intubación orotraqueal, muchos de ellos van a referir que no van a ser los mismos, a pesar de que el delirium se haya, tratado o se haya regresado hacia pues su llamada basal. ¿Por qué? Porque menos del 4% va a lograr eso. Siempre se va a quedar con algún tipo algún grado de deterioro, hasta 40% de estos pacientes. Entonces es importante considerar, y más en el contexto de pacientes de terapia intensiva con estancia prolongada, muchos de ellos no van a volver a ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que más nos queda? Porque pues el tratamiento no nos está modificando como tal esta presentación. Hay que prevenirlo. Estar atento en cuanto a las posibilidades de que se pueda desarrollar lo que les comentaba de realizar el test, que ya vieron que es muy rápido, muy corto tiempo, y más en aquellos pacientes que tenemos poblaciones de riesgo, en aquellos servicios donde se cuente con con servicio de psiquiatría, sugerir que se realice la interconsulta para que también formen parte de este manejo multidisciplinario. Y en algunos casos, si se cuenta con geriatra, también se puede incluir en pacientes con edades adultos mayores, se puede incluir a los geriatras para parte del manejo multidisciplinario. Y ya por último, pues este artículo que salió publicado en Critical Care en este año habla sobre lo que sabemos o lo que se puede decir de el delirium en terapia intensiva durante esta pandemia, y pues llama mucho la atención porque los que han estado tratando a estos pacientes mencionan que son pacientes que tienen requerimientos altísimos de analgésicos, de sedantes. Entonces nos hace pensar que muchos de estos pacientes están teniendo algún grado de delirium. En la pandemia previa de SARS en 2002 se vio que tenía cierto neurotropismo con alteraciones neurológicas directas. Entonces se está considerando que la afectación del SARS-CoV-2 también puede estar afectando directamente al sistema nervioso central por este mismo neurotropismo. Los mediadores inflamatorios, toda la tormenta de citoquinas que se está presentando, la falla orgánica múltiple que están presentando, falla ventilatoria, hematológica, falla pulmonar, renal, todos estos son condicionantes. Los mismos medicamentos que se utilizan, las benzodiazepinas, los opioides, la ventilación mecánica prolongada. Hay pacientes que se quedan 20 días en terapia intensiva, se les hace incluso la traqueostomía. Pacientes con inmovilizaciones prolongadas, y eso que no estamos hablando ni siquiera de pacientes que están en posición prono. Un paciente que está en terapia intensiva con ventilación mecánica, la tendencia es de una previo a COVID, como ya comentó la doctora Nancy Canedo en una sesión previa, era una tendencia más hacia una terapia humanizada, donde se evitara el aislamiento social y se evitara la inmovilización. Debido a la crisis, a la pandemia que estamos nosotros enfrentando actualmente, estos puntos no se pueden modificar. Son pacientes que están claramente en aislamiento social, ya ni siquiera tienen la interacción con la enfermero, con el trabajador social que entra todos los días a verlos. Están viendo puras máscaras, están viendo puros, pues como si fueran astronautas que se ponen al lado de ellos, no pueden tener ni siquiera contacto humano, los tocan guantes. Entonces, esos son factores que están condicionando que nuestros pacientes estén desarrollando muchas veces delirium. Y en esta última tabla también, de lo que, además de los factores previos que les puse, lo que me llamó la atención y que es relevante poner, no sé qué pasó, es este punto que creo que nosotros podemos formar parte de esta mejora,
que menciona que la parte de los trabajadores del área de salud pueden estar con un burnout emocional, con una falta de empatía, con un cansancio, con miedo también, y eso también pues lo están considerando este grupo como parte de un factor de riesgo que pueda desencadenar el estado de delirium. Las visitas, la restricción de las visitas, la falta de conexión con la familia, que se sienta muy solo, el sufrimiento que se está generando a raíz de todo esto, la gente que tiene alguna creencia religiosa y que debido al COVID se haya tenido que limitar a realizarlo. Y esto también, no solamente estamos hablando ya de un paciente en un contexto de terapia intensiva, en un contexto de hospitalización. También se hablan de pacientes que tuvieron tuvieron COVID-19, se están recuperando en casa, salieron de la hospitalización con cierto todavía espectro de delirium, y esto también nos sigue condicionando que se siga perpetuando, que llegue a su casa y no pueda nuevamente reactivar su rutina, que no pueda ir a la iglesia, que no pueda estar con sus familiares, pues siguen siendo condicionantes que se perpetúe el estado de delirium o que se pueda exacerbar. Como conclusiones, pues quisiera compartirles que no existe el tratamiento ideal. Lo importante es prevenir, hacer un diagnóstico temprano, identificar los factores de riesgo en todos los pacientes que nosotros tengamos, que el manejo sea multidinámico. Muchas veces sabemos que hay falta de personal en todos lados y a veces pues nosotros tratamos de manejar a los pacientes, pero siempre puede haber alguien que nos pueda apoyar, que se pueda incluir al manejo del caso, y que todo esto es por beneficio de nuestro paciente. Faltan más estudios, más investigación. Cada vez hay muchas tendencia a seguir este tipo de teorías, pero pues como en todos lados siguen sin ser concluyentes, y hay que tenerlo en cuenta porque al final de cuentas es algo que impacta a nuestra población, y no solamente ya en cuestión de que pueda condicionar un deterioro en la calidad de vida después, o que pueda alterar la funcionalidad para después, sino que también condiciona un impacto en la cuestión económica en nuestro sistema de salud. Entonces, pues eso sería todo por mi parte.